Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de los romances más comentados y, francamente, más inesperados que ha sacudido el mundo del espectáculo turco recientemente. Hablo, por supuesto, de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, y su, llamémoslo, verdad inesperada sobre su relación. Si eres fan de las series turcas de Afra, de Mert, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y fascinante. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito gracias a la serie que los catapultó a la fama, Yalan, o como la conocemos en muchos lugares, El Ruiseñor. Ambos son jóvenes, talentosos y con un carisma arrollador. Afra, con su belleza delicada y su talento interpretativo, se ha ganado el corazón de miles. Y Mert, con su mirada intensa y su habilidad para transmitir emociones complejas, se ha consolidado como una de las promesas masculinas del momento. Trabajando juntos en Yalan, la química en pantalla era innegable. Era palpable e intensa, y como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre si esa conexión traspasaba la ficción no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil bastante discreto respecto a su vida personal. Las preguntas de la prensa eran constantes: ¿están juntos? ¿Hay algo más allá de la amistad y el trabajo? Y sus respuestas solían ser evasivas, profesionales, enfocadas en su proyecto y en el respeto mutuo como compañeros. Mencionaban la buena sintonía en el set, la camaradería, la importancia de crear un ambiente de trabajo cómodo para dar vida a sus personajes. Y todo parecía encajar en esa narrativa. Era lo esperado, lo profesional. Sin embargo, las redes sociales, los fans y la propia naturaleza de la industria del entretenimiento siempre buscan ese algo más. Y con Afra y Mert, ese algo más se convirtió en un murmullo constante, una esperanza para muchos de sus seguidores que veían en ellos la pareja perfecta. Y luego, de repente, ¡boom! Las noticias empezaron a circular con una fuerza imparable. Imágenes de ambos juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la amistad. Inicialmente las fotos eran un poco ambiguas, quizás un café rápido, una cena grupal. Pero la intensidad de las miradas, la cercanía en las imágenes, todo apuntaba a que algo estaba cambiando. Los rumores se intensificaron y se volvieron más audaces. Se hablaba de citas secretas, de escapadas juntos, de un romance floreciendo en medio de la vorágine de la fama y las grabaciones. Lo verdaderamente interesante de este caso es la forma en que su relación, una vez que se hizo más evidente, se percibió como inesperada. Y creo que hay varias razones para ello. Primero, como mencioné, su inicial discreción. Nos habían acostumbrado a verlos como compañeros de trabajo, y de repente esa línea parecía difuminarse. Segundo, la intensidad de su éxito y el impacto de Yalan. Ambos estaban en la cima de su carrera, y a menudo, las relaciones que surgen en este contexto pueden ser frágiles o efímeras. La presión de los medios, la atención constante, todo eso puede ser un cóctel explosivo. Y sin embargo parecía que Afra y Mert estaban navegando estas aguas con una serenidad que intrigaba aún más. Hubo un momento clave que muchos consideran la confirmación tácita de su romance. Fue durante las vacaciones de verano, antes de que comenzaran las grabaciones de la nueva temporada de Yalan. Se filtraron imágenes y vídeos de Afra y Mert disfrutando juntos de unos días de descanso en el extranjero. Y no solo eso, sino que en algunas de estas imágenes, se les veía tomados de la mano, compartiendo gestos de afecto mucho más allá de la simple amistad. Los fans enloquecieron. Era la confirmación que muchos esperaban. Y la noticia se extendió como la pólvora, ocupando portadas y generando debates en todas las plataformas. Lo que hace que su romance sea tan fascinante para mí, y estoy segura, para muchos de ustedes, es la autenticidad que parece emanar de ellos. A pesar de la intensa atención mediática, no han sentido la necesidad de esconderse, ni de negar lo evidente. Han pasado de negar o ser evasivos a, poco, permitir que su relación sea parte de su realidad pública.
Y esto en un mundo donde tantas celebridades viven sus vidas amorosas en un hermetismo casi total, es refrescante. Además hay un aspecto que no podemos ignorar, la química que ambos proyectan en Yalan es tan poderosa, tan magnética, que para muchos verlos juntos en la vida real solo refuerza la magia de sus personajes. Seyran y Ferit, sus personajes en la serie, son una montaña rusa de emociones, de amor y odio, de pasión y conflicto. Y ver a Afra y Mert fuera de esos roles, compartiendo un momento de complicidad genuina, crea una narrativa paralela muy atractiva para el público. Es como si la historia de amor que vemos en pantalla tuviera un eco en sus vidas. También es importante mencionar cómo han manejado la presión. Si bien las cámaras y los flashes los han perseguido, ambos han intentado mantener un equilibrio, priorizando su bienestar y su relación. No hemos visto grandes escándalos ni declaraciones controvertidas. Más bien, han optado por un camino de madurez y respeto, tanto hacia los medios como hacia sus seguidores. Y esto, sin duda, suma puntos a su favor en la percepción pública. La verdad de su romance inesperado, como dice el título, reside en esa transición de la discreción a la aceptación, en la forma en que han permitido que su conexión florezca bajo el escrutinio público sin perder su esencia. Es una historia que, más allá de los titulares, nos habla de la posibilidad de encontrar el amor en lugares y momentos inesperados, incluso en medio del torbellino de la fama. Y es un recordatorio de que a veces, las historias más bellas son las que se desarrollan de forma natural, sin forzar. Ahora, ¿qué nos depara el futuro para Afra y Mert? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que su relación ha capturado la atención y el cariño de muchos. Son una pareja joven, exitosa, y con una conexión que parece sólida. Y mientras continúen con su trabajo y con suerte compartiendo momentos genuinos de su vida, seguiremos atentos a su historia. Para resumir, hemos explorado la historia de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, dos estrellas turcas cuya química en Yalan dio lugar a fuertes rumores de romance. Tras un periodo de discreción, las imágenes y situaciones que los mostraban juntos fuera del set confirmaron lo que muchos esperaban, una relación real que ha sorprendido a sus seguidores por su desarrollo y la forma en que la han gestionado. Hemos hablado de cómo su éxito, su carisma y la intensidad de su conexión en pantalla han contribuido a la percepción de este romance como inesperado, y de cómo, a pesar de la presión mediática, han optado por un camino de autenticidad y madurez. Es una historia que nos muestra que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede surgir de forma natural y cautivadora. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la verdad del romance de Afra y Mert. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Les sorprendió su relación? ¿Creen que hacen una buena pareja en la vida real, además de en la ficción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las historias del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.